Justo el video terminó de la peor forma posible, que era yo tocándome la cabeza, como una especie de mono, de chimpancé que se hace así. Bueno, lo que quería decir es que lo de Ujú. Chomsky habla de una realidad mental cerebral, una capacidad cognitiva en un punto, y lo que ella está hablando es del aparato fonador, que es algo puramente del orden material. Digo, nosotros podemos tener seres humanos que por ahí tuvieron una traqueotomía y no pueden hablar, pero igual manejan el lenguaje, porque está acá en la cabeza, ¿no? Lo que ella dice es que frente a un lenguaje desconocido, con una grabación con ruidos, no hay forma de sonidos que ni siquiera se parecen a los humanos, no hay forma de saber qué está pasando, pero sí, está muy bien. Claro, Eh, pero igual, o sea, a lo que iba yo es que quizás, todavía no, digo, pero quizás un poco más adelante también tiene que ver con esto, como que los extraterrestres no tienen esta gramática universal, entonces por lo tanto bien, no sí, ahí sí. pueden, que vendría a ser como habías hablado antes de los animales, que los animales no lo tienen, entonces por lo tanto, no, por más que querramos enseñarle a hablar a un perro o un gato, no vamos a poder, Sí. y quizás avanzando en el cuento pasaba también esto con los Sí, tenemos que extraterrestres. pensar que igual el Ujú, militar está convencido de que se están comunicando, de que tienen un sí, sí, lenguaje. Por sí. algún motivo Ujú, él cree que hay lenguaje, que no son ujú, perros ladrando, sino que hay algo ahí que está pasando, sí. pero que nosotros, los humanos, no pueden. Bien, ¿qué más, chiquis? Bueno, las dos historias al mismo tiempo son la que ella le habla a la hija y la de los militares, ¿no? Que la van a buscar como para comunicarse, que ella se pueda comunicar con el extraterrestre. Yo Exacto. creo que ella le pide si puede ver algún video o algo para tener más posibilidades viéndolo de un lenguaje expresivo, tal vez. Eh, Puede ser por ese lado. Sí, además porque, o sea, si vos no conocés ni siquiera el ser que está haciendo ese lenguaje, querés ver cómo se mueve ese cuerpo que está diciendo algo, si hay una gesticulación que puede llegar a ayudar a lo que se dice, o expresiones. Ella no sabe cómo son esos extraterrestres, no sabe si tienen caras, si son gusanos, qué cazos son, ¿no? Entonces, bueno, eso todos son datos que te pueden a vos utilizar, te pueden servir para eso. Lo que sí, estas dos historias están pasando al mismo tiempo, ¿no? No, Cogiste estas dos historias al mismo tiempo, no están pasando al mismo tiempo. Temporalmente, ¿cómo están? ¿Qué pasó antes y qué pasó después? ¿Cuál está más en el pasado? ¿La de los militares o la de la hija? Yo interpreté como que la de la hija, porque habla de que murió, ¿no? O eso entendí yo, que dice que ella pero tuvo que reconocer. el Ah, final de esa parte me descolocó. A los 25 años habla. claro, Está bien, pero eso es otro tema. Entonces, Yo hablo de otra cosa. no, Ahora vamos pero a... Sí. sí, sería la de la hija primero, cuando le habla que está en la panza, digamos, al principio. Al principio le está hablando la hija y le dice, tu padre está a punto de hacerme esa pregunta, habla sobre ellos. Ella después cuenta sobre la hija que le dice, si no fueras mi madre esto sería ilegal. Es decir, está contando algo que pasó en el pasado y cuenta desde el momento en que el padre le pidió matrimonio hasta que la hija ya existía y le decía, ujú, se peleaba. Digo, hay un espacio largo de tiempo ahí, ¿no? Que está pasando en el pasado. Pero esa primera parte dice... Habla de que Nelson y ella se habían mudado a nuestra granja, tu padre estará viviendo con esa mujer, ¿no? Hay como toda una historia, pero después dice, sé cómo termina esta historia, segunda página, arriba, segundo párrafo sería tercero, sé cómo termina esta historia, pienso mucho en ello. También pienso mucho en cómo comenzó, hace solo unos años, cuando unas naves aparecieron en órbita y unos artefactos aparecieron en las praderas. Entonces, ¿qué pasó primero, la hija o los extraterrestres?
los extraterrestres. Ujú. Esta historia empezó hace unos años cuando me llamaron porque una nave había llegado. Entonces, en la línea de tiempo, en el pasado, el pasado, tenemos la historia de los extraterrestres, por ahora, ¿no? Y después la historia esta de la hija, ¿sí? Ujú. La parte de la narración que se dedica a eso, a hablar sobre la hija. ¿Algo más que hayan visto? Ahora después vamos al final ese... Los tiempos verbales, ¿no le llamaron la atención? Tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Está, el verbo está. ¿En qué tiempo verbal está? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente. Pero acabamos de Ujú. decir que es una historia que está en el pasado. Sí. Hay algo, Ujú. porque lo lógico sería, tu padre estaba a punto de hacerme, ¿no? Lo lógico Ujú. sería eso, si el narrador está narrando algo que sucedió en el pasado, que le sucedió en el pasado, lo narra en pasado. Acá hay todo un trabajo con los tiempos verbales muy fino y que va a abonar esta cuestión que estamos viendo de este quilombo que tenemos con el tiempo de la historia, el tiempo del relato y demás. Pero los tiempos verbales, tu padre está a punto. Ese es el momento más importante de nuestras vidas, no fue el momento más importante de nuestra vida. Ujú. Eh, y después, si no fueras mi madre, esto sería ilegal, dirás indignada, mientras desenrollas el cable y lo metes en el enchufe. Eso será en la casa de la calle Belmont. Será está en futuro. Sin embargo, seguimos hablando del pasado, ¿no? Entonces, vemos Ujú. que hay un segmento del pasado, que es la historia de la hija, y que este segmento se narra en presente y en futuro también, aunque nosotros sabemos que es en pasado. Dense cuenta de la complejidad de eso, nadie lo escribe así. Si vos querés hablar de algo que pasó en el pasado, hablas en pasado y punto, no hablas en presente, en futuro, y que nosotros igual entendamos que eso no está pasando ahora ni qué es eso que será. O sea, ella, ¿dónde está parada la narradora? La narradora está parada en ese pasado, hablándolo en presente y ya indicando lo que va a pasar en el futuro. Es Ujú. totalmente raro esto. No es Sí. común. ¿Sí? Entonces pensemos cómo esto, digo, por eso siempre le digo, miremos lo formal, no solamente el cuento que cuenta, sino cómo lo cuenta. Digo, esto vamos a ir viendo que tiene importancia. Y después los saltos temporales, que son los que nos dividen las historias, ¿no? Que ustedes me dijeron, bueno, acá eso y después empieza. Los vi esperando en el pasillo ante mi despacho, bla, bla, bla. Ahí ya nos dimos cuenta que estamos en otro tiempo, que nos está contando el inicio de esa historia, que es cuando aparecieron los artefactos, ¿no? Los ovnis, podemos pensar con los extraterrestres, ¿no? Bueno, toda la parte esta con el militar, qué sé yo, lo de las grabaciones. Y después dice, la parte que Mariano, vos mencionaste que te habías colocado, dice, la Sí. petición de esa reunión fue la segunda llamada telefónica más importante de mi vida. La primera, por supuesto, será la de rescate de montaña. En ese momento, tu padre y yo no nos hablaremos. Perdón, tu padre y yo nos hablaremos quizás una vez al año como máximo. De nuevo esta idea del presente en el pasado, ¿no? Nos Sí. hablaremos, pero ese pasado, ¿no? Después viene el futuro. ¿No? El futuro, digo. Nos hablaremos Sí. quizás una vez al año como máximo. Pero después de oír esa llamada telefónica, lo primero que haré será llamar a tu padre. Sí. Él y yo viajaremos juntos para realizar la identificación. Un viaje en coche largo y en silencio. Recuerdo el depósito de cadáveres, todo baldosas y acero inoxidable, el zumbido del aire acondicionado y el olor del antiséptico. Un asistente retirará la sábana para mostrar tu cara. Tu cara tendrá un aspecto indefiniblemente extraño, pero sabré que eres tú. Sí, es ella, diré, es mi hija. Entonces tendrás 25 años. ¿Qué pasó con la hija? Ujú. Se murió. Murió. ¿Murió? Claro. Entonces, nos va a contar la historia, nos va contando toda la historia también de la hija y ya nos cuenta el final. A los 25 años, esa Ujú. chica muere. ¿Sí? En un accidente Ujú. en la montaña, podemos creer porque hablan del rescate en la montaña, bla, 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 qué sé yo. Pero de nuevo, Sí. entonces
tendrás. Entonces es un adverbio pasado, ¿no? Entonces tenías, Sí. lo lógico sería entonces tenías 25 años, y lo que dice es entonces tendrás, Futuro. ¿no? Esta dislocación, Ujú. digo, le doy tanta bola porque es muy difícil hacer lo que hizo el escritor para lograr esto. Digo, para que lo apreciemos y lo veamos como procedimiento. Es sumamente difícil lograr esto que logró. Sí. Profe, no Sí. sé si tiene algo que ver, pero me llama la atención que rescate de montaña esté en mayúscula. No, porque es como un nombre propio, No. es como decir la Cruz Ah, Roja. listo. Es un nombre Ujú. propio. O Bien. Policía Federal, qué sé yo, no sé, una cosa así. Perfecto, perfecto. Bien. Pero a mí lo que me llamó la atención, profe, perdón, No, no, dale. el salto que hace, ¿no? Porque corta con lo de los extraterrestres, así, hablaremos luego, qué sé yo, y pasa a contar la historia de la hija muerta. Sí, Eh, ¿y por qué te llama la claro, eso atención? digo. O... No, no, justamente eso, porque no lo encajaba en ningún lado eso. Pero, Yo no, no lo no. encajé en Pero ningún hubo lado. dos cambios, hubo dos cambios. Ella empieza hablando de la hija. Después habla de los extraterrestres y después vuelve a hablar de la hija. No es que sale de la nada. Digo, habló de la hija, se cambió de un tiempo y No, sí, empezó a hablar de los extraterrestres y después empezó a hablar de nuevo de la hija y nos cuenta ya la muerte de una, ¿no? Digo, si pensamos en esta cuestión, claramente el tiempo es muy importante en este cuento. Todo lo que está haciendo, nos está llamando la atención sobre el tiempo, nos está haciendo pensar sobre el tiempo. El hecho de que aparezca ahí la hija muerta y que el texto esté escrito en segunda persona hacia la hija, también, digo, eso en ese sentido sí puede ser como, es interesante, digo, le dice, tu padre está a punto. ¿Y a quién le está hablando si la hija está muerta? Y eso es algo que nos tiene que intrigar. Digo, el libro empieza hablándole a la hija, tu padre. La primera palabra del cuento es el proverbio, el pronombre, perdón, pues se me abren las cosas, el pronombre tú. ¿No? De segunda persona, la primera palabra que leemos, tu padre. Bien, o sea, le decimos, ok, en este relato la narradora le va a hablar a la hija. A los 2 segundos, a las 2 páginas, la narradora misma nos dice que la hija ya está muerta. ¿A quién cacho le está hablando? ¿A la hija muerta? Digo, esas cosas, no tenemos respuesta todavía, pero son cosas que tenemos que pensar. O sea, le empieza hablando a la hija, nos cuenta otro tiempo y ahora nos dice que la hija está muerta y le habla, ¿no? Le dice, tu cara, no dice la cara de mi hija tendrá un aspecto, tu cara, vos, la hija muerta, tu cara tendrá un aspecto indefinido. Bueno, digo, son todas cuestiones, por eso quería que leyéramos el comienzo juntos para que se fueran con esto después a leerlo. Digo, sí, es raro eso, ¿no? Y nos tiene que y tenemos que ir a leer con todo esto en la cabeza pensando, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Le está hablando a la hija muerta? ¿Qué es esto? ¿En qué tiempo está ella? ¿Por qué vuelve a esto? ¿Por qué la historia de la vida de ella en realidad se relaciona con cuando llegan los extraterrestres? ¿Qué pasa con los tiempos verbales y los tiempos en realidad de la vida? ¿Y qué pasa con el lenguaje? Digo, porque lo más lindo de todo esto es que ella es lingüista y va a estar intentando descifrar lo que dicen los extraterrestres, y todo esto de lo que estamos hablando es una creación netamente verbal y lingüística, ¿no? Es un cuento, ¿no? Entonces, todas estas elucubraciones que nosotros estamos teniendo parten de la misma materia, que es la materia de estudio de ella, que es la lengua, ¿no? Y de intentar entender, y nosotros estamos medio como ella con los aliens, intentando entender algo que es de materia verbal, por decirlo de alguna manera. Avanzamos un poquito más y después ya se van a mirar el final del partido. Les aviso a los varones que estamos ganando 3-0. A los varones y a Jessica, a todos. Estamos ganando 3-0. Bien, a Bolivia. Leo un poco. El policía militar comprobó mi identificación, es decir, otro salto temporal, volvemos a los extraterrestres. El policía militar comprobó mi identificación, tomó nota en su cuaderno y abrió la verja. Entré con el todoterreno en el campamento, un pequeño pueblo de tiendas alzadas por el ejército sobre los pastos abrasados
por el sol de un granjero. En el centro del campamento se encontraba uno de los artefactos extraterrestres, llamados espejos. Interesante, ¿no? Ya, si algo aparece algo que se llama espejo en literatura, sabemos que probablemente es una metáfora de algo, prestemos atención. De acuerdo con las reuniones informativas a las que había asistido, había 9 en los Estados Unidos y 112 en el mundo. Los espejos actuaban como artefactos de comunicación bidireccional, presumiblemente en contacto con las naves en órbita. Nadie sabía por qué los extraterrestres no querían hablar con nosotros en persona. Quizás temían a los piojos. A cada espejo se le asignó un equipo de científicos que incluía un físico y un lingüista. Gary Donnelly y yo estábamos en este. Me interesa la idea también, pensemos en las profesiones, ¿no? Ella es lingüista y él es físico, como dos. Si pensamos en la ciencia ficción, sería como un matrimonio de ciencia ficción, compañeros, ¿no? Pero digo, física por un lado, ¿no? Que es como la rama más dura de las ciencias y más experimental a la vez y que permite los delirios de la ciencia ficción, y ella, bueno, que se encarga del lenguaje. Gary me estaba esperando en el aparcamiento. Nos orientamos a través de un laberinto circular de parapetos de hormigón hasta que llegamos a la gran tienda que cubría el propio espejo. Frente a la tienda había una carretilla de equipo cargada con cosas sacadas del laboratorio de fonología de la universidad. La había enviado de antemano para que el ejército la examinase. También había dispuestas sobre trípodes 3 cámaras de video cuyos objetivos enfocaban, a través de una ventana en la pared de tela, el interior de la tienda. Todo lo que hiciéramos Gary y yo sería revisado por muchas otras personas, incluyendo miembros de la inteligencia militar. Además, enviaríamos informes diarios y los míos debían incluir una estimación de cuánto inglés pensaba que podían entender los extraterrestres. Gary abrió la lona de la tienda y me hizo un gesto para que entrase. Pasen y vean, dijo al estilo de un pregonero circense. Maravíllense ante criaturas como nunca se han visto sobre esta verde tierra de Dios. Y todo por solo 10 centavos, murmuré, pasando por la puerta. En ese momento el espejo estaba inactivo y tenía la apariencia de un espejo semicircular de más de 3 metros de alto y 6 metros de ancho. Sobre la hierba parda frente al espejo, una marca de aerosol blanco demarcaba la zona de activación. La zona solo contenía una mesa, 2 sillas plegables y un toma de electricidad con un cable que conducía hasta un generador en el exterior. El zumbido de las lámparas fluorescentes que colgaban de los postes en los márgenes de la habitación se entremezclaban con el zumbido de las moscas en el calor sofocante. Gary y yo nos miramos y luego empezamos a acercar la carretilla de equipo hasta la mesa. Cuando cruzamos la línea pintada, el espejo pareció volverse transparente. Era como si alguien estuviera aumentando poco a poco la iluminación detrás de un cristal tintado. La ilusión de profundidad era increíble. Parecía como si uno pudiera entrar en él. Cuando el espejo quedó completamente iluminado, presentaba el aspecto de un diorama a escala real de una habitación semicircular. La habitación contenía varios objetos grandes que quizás fueran muebles, pero ningún extraterrestre. Había una puerta en la pared del fondo. Nos entretuvimos conectando todo entre sí, el microscopio, el espectrógrafo de sonido, el ordenador portátil y el altavoz. Mientras trabajábamos, yo miraba con frecuencia al espejo, anticipando la llegada de los extraterrestres. Aún así, di un salto cuando uno de ellos entró. Parecía un barril suspendido en la intersección de 7 miembros. Poseía simetría radial y cualquiera de sus miembros podía servir como brazo o como pierna. El que tenía a mí caminaba sobre 4 piernas, con 3 brazos no consecutivos recogidos contra sus costados. Gary los llamaba heptápodos, ¿no? Hepta por 7. Me habían mostrado grabaciones de video, pero aún así me quedé con la boca abierta. Sus miembros no tenían articulaciones apreciables. Los anatomistas suponían que quizás estuvieran sostenidos por columnas vertebrales. Fuera cual fuera su estructura subyacente, los miembros de los heptápodos se las arreglaban para moverse de forma desconcertantemente fluida. Su torso se deslizaba sobre los miembros oscilantes con la suavidad de un hovercraft. 7 ojos sin párpados formaban un anillo en la parte superior del cuerpo del heptápodo. Volvió hasta el umbral por el que había entrado, hizo un breve sonido chisporroteante y volvió al centro de la habitación seguido por otro heptápodo. En ningún momento se dio la vuelta. Escalofriante, pero lógico. Con ojos en todas direcciones, cualquier dirección podía ser delante.
Gary había estado observando mi reacción. ¿Lista?, preguntó. Respiré hondo. Tan lista como puedo. Ya había hecho mucho trabajo de campo antes en el Amazonas, pero siempre había seguido un método bilingüe. O mis informadores sabían un poco de portugués que podía usar yo, o había recorrido una introducción a su idioma por parte de los misioneros de la zona. Este sería mi primer intento de poner en práctica un auténtico método de descubrimiento monolingüe. Pero en la teoría todo estaba bastante claro. Me acerqué al espejo y el heptápodo del otro lado hizo lo mismo. La imagen era tan realista que se me puso la piel de gallina. Podía ver la textura de su piel gris, como hebras de pana dispuestas en espirales y bucles. No había ningún olor procedente del espejo, lo que en cierta forma hacía que la situación fuera aún más extraña. Me señalé a mí misma y dije lentamente, humano. Luego señalé a Gary, humano. Luego señalé a los dos heptápodos y dije, ¿qué sois vosotros? No hubo reacción. Volví a intentarlo y luego otra vez. Uno de los heptápodos se señaló a sí mismo con un miembro manteniendo juntos los 4 dígitos de su extremo. Era una suerte. En algunas culturas, una persona señala con la barbilla. Si el heptápodo no hubiera usado uno de sus miembros, no hubiera sabido qué gesto buscar. Oí un breve sonido de aleteo y vi cómo vibraba un orificio arrugado en la parte superior de su cuerpo. Estaba hablando. Luego señaló a su acompañante y volvió a emitir el aleteo. Me dirigí a mi ordenador. En su pantalla había 2 espectrografías virtualmente idénticas que representaban esos sonidos. Marqué una de ellas para reproducirla. Me señalé a mí misma y dije humano de nuevo, e hice lo mismo con Gary. Luego señalé el heptápodo y emití el aleteo por el altavoz. El heptápodo aleteó un poco más. La segunda mitad de la espectrografía de su frase parecía una repetición. Si llamamos a la frase anterior aleteo 1, entonces esta otra sería aleteo 2, aleteo 1. Señalé algo que podía ser una silla para heptápodos. ¿Qué es eso? El heptápodo se lo pensó y luego señaló a la silla y habló algo más. La espectrografía para esto difería claramente de los sonidos anteriores. Aleteo 3. De nuevo señalé a la silla mientras reproducía aleteo 3. El heptápodo contestó. Juzgando por la espectrografía, parecía como aleteo 3, aleteo 2. Interpretación optimista. El heptápodo estaba confirmando que mis frases eran correctas, lo que implicaba que las pautas del discurso heptápodo y humano eran compatibles. Interpretación pesimista, tenía tos crónica. En el ordenador delimité ciertas secciones de la espectrografía y tecleé un significado tentativo para cada una. Heptápodo para aleteo 1, sí para aleteo 2 y silla para aleteo 3. Luego escribí idioma heptápodo A como cabecera para todas las frases. Gary miraba mientras yo escribía. ¿Qué representa la A? Solo es para distinguir este idioma de cualquier otro que puedan usar los heptápodos, dije yo. Dije, él asintió. Ahora vamos a intentar algo, solo para divertirnos. Señalé a cada heptápodo e intenté imitar el sonido de aleteo 1, heptápodo. Después de una larga pausa, el primer heptápodo dijo algo y luego el segundo dijo otra cosa, pero ninguna de las espectrografías se parecía a nada dicho antes. No podía adivinar si estaban hablando entre ellos o a mí, puesto que no tenían caras que pudieran dirigir a un lado o a otro. Intenté pronunciar aleteo 1 de nuevo, pero no hubo ninguna reacción. Ni me he acercado, gruñí. A mí me impresiona el mero hecho de que puedas producir esos sonidos, dijo Gary. Deberías oír mi llamada del alce. Los espanta a todos. Volví a intentarlo varias veces más, pero ningún heptápodo respondió con nada que yo pudiera reconocer. Solo cuando reproduje la grabación de la pronunciación del heptápodo obtuve una confirmación. El heptápodo respondió con aleteo 2, sí. ¿Así que no hay más remedio que usar grabaciones?, preguntó Gary. Al menos por el momento, asentí. ¿Y ahora qué? Ahora nos aseguramos de que no haya estado diciendo en realidad, mira qué monos, o fíjate lo que hacen ahora. Luego vemos si podemos identificar cualquiera de estas palabras cuando ese otro heptápodo las pronuncie.
Le hice un gesto para que se sentase. Ponte cómodo, esto va a tomar cierto tiempo. Ahora hemos tenido toda una narración bastante más homogénea, ¿no? Una larga tirada en la que empieza a explicar cómo ella va a empezar a intentar comunicarse, ¿no? Con métodos que efectivamente utilizan los lingüistas para comunicarse con seres que hablan idiomas desconocidos. En 1770, la nave Endeavour del capitán Cook encalló en la costa de Queensland, Australia. Mientras una parte de sus hombres hacía las reparaciones, Cook encabezó un equipo de exploración y se encontró con los aborígenes. Uno de los marineros señaló a los animales que daban saltos a su alrededor con sus crías metidas en bolsas y le preguntó a un aborigen cómo se llamaban. El aborigen contestó cangurú. Desde entonces, Cook y sus marineros se refirieron a esos animales con esta palabra. No fue hasta después que supieron qué significaba "¿qué has dicho?". O sea, todos le decimos canguros a los canguros y en realidad eran los aborígenes preguntando en su lengua al capitán Cook "¿qué has dicho?". Cuento esta historia en mi curso introductorio todos los años. Es casi seguramente falsa y explico eso después, pero es una anécdota clásica. Por supuesto, las anécdotas que mis estudiantes realmente querrán escuchar son las que tienen a los septápodos como protagonistas. Durante el resto de mi carrera como profesora, esa será la razón por la que muchos de ellos se apuntarán a mis clases. Así que les enseñaré las viejas cintas de video de mis sesiones ante el espejo y las sesiones dirigidas por otros lingüistas. Las cintas son instructivas y serán útiles si volvemos a ser visitados por extraterrestres de nuevo, pero no generan demasiadas anécdotas de las buenas. Cuando se trata de anécdotas relacionadas con el aprendizaje de un idioma, mi fuente favorita es la adquisición infantil de vocabulario. Recuerdo una tarde cuando tienes 5 años, después de que vuelvas a casa de la guardería. Estarás coloreando con los lápices de colores mientras yo puntúo trabajo. Mamá, dirás, usando el tono cuidadosamente espontáneo reservado para pedir favores. ¿Puedo pedirte una cosa? Claro, cariño, adelante. ¿Puedo ser de honor? Levantaré la vista del trabajo que estaré puntuando. ¿Qué quieres decir? En la escuela Sharon dijo que era de honor. ¿En serio? ¿Te dijo por qué? Fue cuando su hermana mayor se casó. Dijo que solo una persona podía ser de honor, y fue ella. Ah, ya veo. ¿Quieres decir que Sharon fue dama de honor? Sí, eso. ¿Puedo ser de honor? O sea, la lógica de no entender que es dama de honor todo junto y que puede ser yo de honor, vos de honor, él de honor. Gary y yo entramos en el edificio prefabricado donde se encuentra el centro de operaciones del campamento del espejo. Allí dentro parecía como si estuvieran preparando una invasión, o quizás una evacuación. Soldados con el pelo a cepillo trabajaban en torno a un gran mapa de la zona o estaban sentados ante grandes máquinas metálicas mientras hablaban por micrófonos incorporados a los auriculares. Nos condujeron al despacho del coronel Weber, una habitación al fondo que estaba fresca por el aire acondicionado. Informamos al coronel sobre los resultados de nuestro primer día. No parece que hayan llegado muy lejos, dijo. Tengo una idea para avanzar más rápidamente, dije, pero tendrá usted que aprobar el uso de más equipo. ¿Qué más necesita? Una cámara digital y una gran pantalla de video. Le mostré un dibujo de la instalación que había planeado. Quiero intentar llevar a cabo el método de descubrimiento usando la escritura. Mostraré palabras en la pantalla y usaré la cámara para grabar las pantallas que ellos escriban. Mi esperanza es que los septápodos hagan lo mismo. Ward me miró el dibujo dubitativo. ¿Cuál sería la ventaja de hacer esto? Hasta ahora me he comportado como lo haría con hablantes de un idioma sin escritura. Entonces se me ocurrió que los septápodos deben tener también escritura. Y si los septápodos tienen una forma mecánica de escritura, entonces esta debe ser muy regular, muy consistente. Para nosotros sería más fácil identificar grafemas que fonemas. Es como descifrar las letras en una frase escrita en lugar de intentar oírlas cuando la frase se pronuncia en voz alta. Entiendo su argumento, admitió. ¿Y cómo le respondería usted? ¿Les mostraría las palabras que le enseñasen a usted? Básicamente, y si ponen espacios entre las palabras, cualquier frase que escribamos será mucho más inteligible que cualquier frase hablada que fabriquemos empalmando grabaciones. Se recostó en su sillón. Como sabe, queremos mostrarle lo menos posible de nuestra tecnología. Lo entiendo, pero ya estamos usando máquinas como intermediarios. Si podemos conseguir que usen la escritura, creo que avanzaremos mucho más rápido que si nos limitamos a las espectroscopías de sonido.
El coronel se volvió a Gary. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece una buena idea. Siento curiosidad por ver si los septápodos tienen alguna dificultad para ver en nuestros monitores. Sus espejos se basan en una tecnología completamente diferente a la de nuestras pantallas de video. Hasta donde podemos saberlo, no usan píxeles ni líneas de barrido y no renuevan la imagen fotograma a fotograma. ¿Piensa que las líneas de barrido de nuestras pantallas de video pueden hacer que sean ilegibles para los septápodos? Es posible, dijo Gary. Tendremos que probar a ver qué pasa. Weber reflexionó. Para mí no había nada que pensar, pero desde su punto de vista era una decisión difícil. Como buen soldado, sin embargo, la tomó rápidamente. Petición concedida. Hablen con el sargento a la salida para traer lo que necesiten. Que esté listo para mañana. Bien. Y ahora empieza nuevamente con la hija. Espero que les haya al menos sembrado la semillita de que les dé ganas de leerlo, de inquietud. Está buenísimo, así que para la próxima termínenlo. Así hablamos sobre esto y ya después nos preparamos y para la otra clase tienen que traer vista, no la que viene, sino la otra, la peli que está basada en el libro, que también es muy buena, a mí me gusta mucho. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, comentario? ¿No? Por ahora no. Bueno, chiquis, entonces les dejo, vayan a ver el final del partido. Bueno, Bueno, profe. gracias, profe. Que Chao, tenga chao. buena semana. Buena Gracias. semana. Chau, Buena chicos. semana.